Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Esta mañana busquemos el libro Génesis capítulo 37 desde el 29. Vamos a leer. Génesis capítulo 37 versículo 29. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no parece, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre. Y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vinieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Hasta el 36 hemos leído. José fue vendido por 20 piezas de plata. Luego los hermanos de José mataron un cabrito y tiñeron la túnica con la sangre de cabrito. La túnica de color diverso ya está con la sangre de un cabrito. Jacob, viendo la túnica de sangre, túnica de José que estaba manchada por la sangre de cabrito, él lloró considerando que murió su hijo José amado. Por eso José dijo:
La túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. José no murió, sino fue vendido. Pero en el corazón de Jacob, José ya murió. A través de la sangre de un cabrito, José se quedó muerto en el corazón de Jacob. Nosotros podemos ver el corazón de Dios a través del corazón de Jacob. La verdad que no murió José sino el cabrito, pero para Jacob murió José. La muerte de cabrito vale para la muerte de José. Así resultó. Asimismo, Dios preparó Jesucristo, envió en semejanza de carne de pecado para condenar al pecado en la carne de Jesucristo. Entonces, Jesucristo murió derramando toda su sangre en la cruz. Fue crucificado. Como murió el cabrito para José en vez de José, murió Jesucristo en vez de nosotros delante de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Dios considera que nosotros estamos muertos. Para Dios, nosotros somos muertos. Dios, viendo la sangre de Jesucristo, considera que nosotros ya hemos muerto. Eso es lo que Dios considera. Eso es el corazón de Dios. Claro, nosotros estamos aquí, ¿sí? Nosotros no fuimos crucificados. No fuimos nosotros, sino Jesucristo. Pero la sangre de Jesucristo vale para todos nosotros. La muerte de Jesucristo vale para todos nosotros. Por eso en el corazón de Dios nosotros estamos muertos. Así Dios considera. A través de la muerte de cabrito, José ya se quedó muerto en el corazón de Jacob. Eso es lo que Dios nos muestra. Vamos a ver el libro Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2 y 20. En el Nuevo Testamento, Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este versículo nos muestra muy bien lo que sucedió en la cruz. Con Cristo juntamente crucificado, no solo el apóstol Pablo, sino todos nosotros. Nosotros con Cristo estamos juntamente crucificados. Y ya no vivimos nosotros, sino vive Cristo en nosotros. Entonces para Dios, nosotros ya estamos muertos. ¿Eso a qué se refiere? Ya nosotros recibimos el juicio por el pecado.
¿Cómo viene la libertad del pecado? ¿Cómo el pecado puede ser perdonado y lavado? Por el juicio. El juicio acaba el pecado a través del juicio. Esto es el papel del juicio. Sí. Dios preparó el cuerpo de Jesucristo por todos nosotros. ¿Por qué? Nosotros tenemos que recibir el juicio por nuestros pecados. Porque nuestro corazón está lleno de los malos pensamientos, de las maldades, de los pecados. Sí. Entonces, nosotros tenemos que recibir el juicio y la destrucción. Pero Dios, como nos ama tanto a nosotros, para darnos la vida, para salvarnos, dejó crucificado Jesucristo. Quiere decir que Jesucristo murió por nuestros pecados. Jesucristo recibió el juicio por nosotros, en vez de nosotros. Así es. El pecado ya fue pagado, perdonado eternamente en Cristo Jesús. Por eso para nosotros ya no puede haber el juicio delante de Dios. Dios ya no nos juzga más, porque Jesucristo recibió el juicio por nosotros. Así es el poder del juicio. Donde hay juicio, ya no puede haber otro juicio por el mismo pecado. Jesucristo recibió el juicio para darnos la vida eterna, la justicia de Dios, el perdón eterno del pecado también. La salvación del pecado, ¿cómo nos llega a nosotros? A través del juicio. Si nosotros tenemos que recibir algún juicio más, ya no, aún no podemos ser salvos. Pero por el juicio que recibió Jesucristo en vez de nosotros, ya no nos queda más el juicio por el pecado. Quiere decir que ya somos libres del pecado. Porque Jesucristo recibió todo el juicio para librarnos del pecado y de la destrucción también. Esto es el poder de la sangre de Jesucristo. En el corazón de Jacob, José se quedó muerto a través de la muerte de cabrito. En el corazón de Dios, pecadores están muertos. Todos los seres humanos pecadores están muertos por la muerte de Jesucristo. Así es. Esto es el valor de la sangre de Jesucristo. Jesucristo no solamente dijo nomás, sino Él mismo pagó la paga del pecado perfectamente. Por eso por fin Dios nos dice que somos justificados gratuitamente por su gracia. ¿Cómo somos justificados? Todos nuestros pecados ya están lavados, pagados por la sangre de Jesucristo, por la muerte de Jesucristo. Por eso
para nuestros pecados nosotros ya estamos muertos delante de Dios. Esto es lo que logró Jesucristo para todos nosotros. Busquemos el libro Proverbios capítulo 17. Proverbios capítulo 17, versículo 15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Jehová aborrece a los dos, al que justifica al impío y al que condena al justo. ¿Eso qué quiere decir? Dios no puede justificar al impío. Al que tiene pecado, Dios no puede justificar. Tampoco puede condenar al justo. Dios no puede decir nomás a nosotros: bueno, te considero como justo, ¿sí? Te amo, por eso te considero así. No puede hacer eso. Mientras que nosotros tenemos un poquitito de pecado, si Dios nos justifica diciendo que somos justos, en ese caso, Dios será injusto, porque justifica al impío, porque justifica al que tiene pecado. Dios no es injusto, ni corrupto tampoco, sino Dios es justo y santo, santísimo. Por eso Dios no puede justificar a nadie que tiene pecado. Mientras que tiene pecado, Dios no puede justificar nunca, jamás. Pecador es pecador, justo es justo. Para ser justo, no debería tener ningún pecado. Debe ser limpio, perfectamente de todos sus pecados y sus maldades y sus iniquidades también. Así es. Dios nos ama a nosotros. Por eso no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. No por fulano y mengano nomás, sino por todos nosotros. Por todos los seres humanos, sea quien sea. Jesucristo murió en vez de nosotros. Si uno nació de mujer, entonces es beneficiario de la muerte de Jesucristo. Para Jesucristo no importa sea quien sea donde sea, su color, su nación, no importa. Jesucristo nos ama. Dios nos ama a todos los seres humanos que fueron creados a semejanza de Dios. ¿Sí? Dios preparó el cuerpo de Jesucristo y dejó crucificado en la cruz. Así Jesucristo pagó perfectamente la paga del pecado, que es muerte. Entonces la muerte de Jesucristo fue la muerte nuestra. Entonces para Dios, pecador, Pastor Abraham Han ya está muerto. Claro, yo no derramé la sangre, ¿sí? Yo hice la donación de sangre unas cuantas veces, pero yo no derramé mi sangre por mis pecados. Entonces, ¿qué pasa? Yo no derramé la sangre ni una gota, pero Jesucristo sí.
Jesucristo derramó toda su sangre y murió en la cruz por todos nosotros. ¿Eso a qué se refiere? Nuestros pecados ya están pagados, lavados perfectamente. Ya. Esto es lo que logró Jesucristo para nosotros. Entonces, de parte de nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que Dios quiere? Quiere que nosotros creamos en lo que logró Jesucristo para nosotros. ¿Qué cosa? Nuestros pecados ya son pagados, perdonados, lavados. Eso es lo que nosotros tenemos que creer. ¿Qué es lo que Dios quiere ver en la vida nuestra? El poder de la sangre de Jesucristo. El que cree en el poder de la sangre de Jesucristo ya se queda tranquilo y libre delante de Dios. Porque Dios ya no se acuerda más de nuestros pecados. Dios ya cobró el doble por la muerte de Jesucristo. ¿Saben qué? Donde pasó el fuego, ya no puede haber el fuego, porque ya que está quemado todo. El fuego avanza por donde hay algo para quemar. Pero donde ya pasó el fuego, donde ya está todo quemado, ya no puede más manifestarse el fuego. No hay nada para quemar. Donde ya pasó el juicio, no puede haber otro juicio. ¿Por qué? Ya está juzgado. Ya está quemado. Ya está juzgado. Dios, a través de Jesucristo, ya logró el juicio. Jesucristo recibió el juicio por nosotros. Así nos dejó la vida. La justicia de Dios, la santificación de Dios. Por eso, el que cree en Jesucristo, ¿cómo es? ¿Quién es? El que acepta la muerte de Jesucristo como suya. Él es el que cree en Jesucristo. Así es. Para eso Jesucristo fue crucificado en la cruz. Para salvarnos del pecado, para darnos la vida eterna y verdadera en Cristo Jesús. Así es. Amados, recuerden bien, la paga del pecado es muerte. Jesucristo ya pagó la paga del pecado. Por eso murió en la cruz, derramando toda su sangre. Así es. Dios nos ama tanto a nosotros. Dios por eso nos envió su Hijo unigénito en semejanza de carne de pecado y condenó al pecado en él. Él obedeció al Señor, con mucho gusto murió en la cruz por nosotros. Por eso para Dios, pecador, Pastor Abraham ya está muerto. Ya no puede haber más el juicio porque Jesucristo recibió el juicio para siempre, por todo el mundo. Yo estoy disfrutando la vida por la fe en Jesucristo. ¿Saben qué? Yo puedo esperar a Jehová en cualquier momento. ¿Por qué? Yo estoy seguro de que Dios está conmigo y trabaja en mi vida fielmente. ¿Cómo puedo asegurar eso? Por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo yo puedo esperar a Jehová. Jehová también trabaja en mi vida fielmente. Ante
cualquier situación y dificultad y problema. Dios trabajó fielmente. Porque soy pastor, porque soy bueno, yo hago cosas correctas, en ninguna manera. 100% por la muerte de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo, Dios me ama, me acepta y trabaja en mi vida. No solamente en mi vida, ni en la vida de alguien, sino en la vida de todos nosotros. Dios trabaja así, por el amor. No escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Recuerden bien, esta es la verdad. Esta es. Nosotros tenemos que creer en Jesucristo, que ya nos dejó bien justificados, santificados. Ustedes no busquen algo para pagarle al Señor, para presentarle a Dios. No hace falta. Mejor dicho, ya es tarde. Ya es tarde. Dios logró todo a través de Jesucristo. Por eso Dios ya no nos puede pedir más el pago por el pecado, porque Jesucristo ya pagó el doble por nuestros pecados. Más que suficiente. Jesucristo murió por nosotros. Entonces nosotros podemos reposar en Cristo por la fe. Eso es lo que le agrada a Dios. Dios, al ver la fe en la vida nuestra, se queda contento. ¿Quién puede llevar la vida sana, limpia, justa, recta? El que cree en Jesucristo, quien murió por todos sus pecados. Amados, Jesucristo fue crucificado conforme a la voluntad de Dios, no de balde. La muerte de Jesucristo es suficiente para librarnos del pecado del juicio. Cabrito murió en vez de José. Así en el corazón de su padre Jacob, José estaba muerto. Así es. En el corazón de Dios, nosotros ya estamos muertos por medio de la muerte de Jesucristo. Así Jesucristo murió para darnos la vida eterna. El cambio viene desde ahí, desde que uno cree en Jesucristo que ya murió por él. Entonces soy justo. Entonces soy limpio. Entonces Dios está conmigo. Wow, gracias Señor. El que camina por la fe en Dios puede ver todo lo que Dios preparó para él. Amados, recuerden bien que pecadores, ustedes ya están muertos. Cristo solucionó todo por su muerte. Ustedes no tengan miedo, que crean en Jesucristo. Ya somos justos, ya somos santificados por la muerte de Jesucristo. Espero que ustedes puedan disfrutar la vida por la fe en Jesucristo. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios.
Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Desde que mi madre murió en 1951, mis hermanos y yo quedamos huérfanos. Teníamos hambre y comíamos lo que podíamos. Conocíamos la palabra felicidad, pero no sabíamos su significado. Tampoco sabíamos lo que era la alegría. Así vivíamos en la oscuridad. Aún así, conocí a Jesús por primera vez el 7 de octubre de 1962. Aunque desde antes me congregaba a la iglesia, ese día entendí que Jesús había lavado todos mis pecados. Entendí el gran problema de creer en mí mismo. Claramente me di cuenta que yo era sucio y que si seguía mis pensamientos fracasaría. Después de recibir la salvación, Dios me enseñó a vivir por la fe, paso a paso. Una tarde, después de que la congregación se marchó, me arrodillé en el frío suelo y empecé a orar por arroz y carbón. Mientras oraba, le pedí a Dios establecer una escuela misionera, poder mandar misioneros a otros países, publicar libros y tener nuestra propia radiodifusora. Le pedía poder predicar el Evangelio en las islas del Pacífico Sur, aun cuando ni siquiera sabía quiénes vivían ahí. Cuando terminé mi oración, abrí los ojos y aún estaba arrodillado en aquel frío piso. Pero desde entonces comencé a contarle a todos este sueño que Dios me había dado. Durante el CLF en Hong Kong, un encargado de una escuela misionera me hizo una pregunta frente a muchas personas. Muchos teólogos dicen que su visión acerca de la salvación es ilógica. Entonces, pastor, ¿debería seguir usted interpretando la salvación de esta manera? Es verdad, es difícil de comprender. Pero, viendo a la hija muerta de Jairo, un principal de la sinagoga, Jesús dijo que solo estaba dormida. También dijo que el agua era vino en las bodas de Canaán y ordenó que lo sirvieran a los invitados. Es más, le dijo al paralítico de 38 años que tomase su lecho y anduviese. Hay muchas palabras difíciles de comprender en la Biblia, muchos ejemplos que no podemos entender con nuestra razón. Este es el motivo por el que creo en esta salvación. El CLF es un congreso mundial de líderes cristianos que comenzó en el año 2017 en Nueva York y ha tenido diversas sedes tanto en América, Europa, Rusia, al este de Asia y África, en donde hablo acerca de cómo volvernos justos, de cómo la sangre de Jesús ha lavado nuestros pecados y cómo después de recibir el perdón del pecado, Jesús ha trabajado en mi corazón. El Señor jamás se equivoca. Él ha sido clavado. Él lavó todos nuestros pecados perfectamente. Y para testificar que nuestros pecados han sido perdonados, resucitó. No debemos creer nuestros propios pensamientos, pero sí creer la palabra de Dios. Los pastores que participaron en el CLF se sorprendieron al escuchar el evangelio que predicamos. Hasta ahora, más de 60,000 pastores han reafirmado su salvación. Estoy muy feliz de ver cuántos pastores quieren trabajar con nuestra misión desde entonces. Constantemente me pregunto, Señor, ¿por qué me amas? ¿Y por qué me salvaste? Existen muchas personas más sobresalientes y más capaces que yo, pero ¿por qué me escogiste a mí como pastor? Nunca había hecho nada bien antes de ti, Señor. Cuando pasaba por dificultad y me sentía solo y miserable,
Jesús me consolaba y se volvía mi esperanza y mi felicidad. He enfrentado muchas dificultades en mi vida que han terminado en bendiciones, en gracia y agradecimiento. Siendo Dios quien me guía por este camino, no puedo decepcionarlo, solo puedo servirle y amarlo. No quiero hacer nada más, no quiero perder mi tiempo, ni aunque sea un poco en otra cosa que no sea el Evangelio. ¿Con qué otra cosa puedo comparar la salvación? El poder de la sangre de Jesús me liberó. Ese poder me libró del miedo y del pecado, de mi corrupto y sucio corazón. Yo he estado predicando el Evangelio recordando esto, y continuaré haciéndolo. Ahora que tengo más de 70 años, puedo ver claramente que nadie más que el Dios vivo está guiándome. Por lo tanto, continuaré predicando. Te doy mi vida, Señor. Por favor, Dios, guía mi vida. Hola, ¿cómo están todos? Vamos a continuar. La esposa de él, pero por fin Judá, Tamar se acostó con su suegro Judá. Ahí concibió y nació Fares. ¿Sí? Así
continúa la genealogía. Eso no es algo muy común, ¿no? Entre el suegro y la nuera y hacen estas cosas sucias. En el mundo tampoco eso es común, ¿sí? Entonces, ¿por qué en la Biblia santa, en la palabra santa de Dios, sale esta cosa sucia? ¿Por qué la Biblia está puesta esta cosa terrible que no hay tampoco, que no es tampoco común, que no es común en este mundo tampoco, ¿no? ¿Por qué? En la Biblia no debería solamente salir las cosas santas, sagradas, limpias, lindas, del amor, presentable. No debería ser así. Todas las cosas que dice la Biblia. ¿Cómo la Biblia nos puede mostrar esta cosa terrible y además esta mujer se queda en la genealogía de Jesucristo? Eso menciona en la genealogía de Jesucristo hasta el nombre de Tamar. Judá tuvo su hijo Fares, quien nació a través de su nuera Tamar, entre Judá y Tamar. Sela, no sé qué pasó luego, pero Sela se quedó excluido de la genealogía de Jesucristo, sino Fares, quien nació de Tamar. Quiere decir que eso es lo que Dios valora y aprecia también. Así es. Dios, ¿qué es lo que nos quiere demostrar a través de la vida de Tamar? En el mundo hay muchos libros lindos y buenos, ¿sí? Pero la Biblia es diferente como el espejo del corazón nuestro. La Biblia nos muestra a nosotros qué es lo que hay en el corazón nuestro. Todo lo que dice la Biblia, eso sucede en el corazón nuestro. Eso no es algo lindo entre el suegro y la nuera hacen tal cosa. Pero eso, esta suciedad, esta idea terrible y horrible, eso hay en el corazón de los seres humanos. ¿Cómo es el corazón de los seres humanos? Jeremías 17:9. Busquemos Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Así es el corazón de los seres humanos, engañoso y perverso. Así es. Engañoso y perverso. Eso es el corazón de los seres humanos. ¿Quién lo conocerá? El corazón de los seres humanos está lleno de las cosas terribles, horribles, desastres, sucias, malas. Solamente en el corazón de Tamar no más, en el corazón de Judá no más, no. En el corazón de todos los seres humanos
Así están. Pero ¿qué pasa? Todo el mundo no quiere reconocer, quiere esconder las cosas sucias. Todo el mundo quiere demostrar lo bueno, lo excelente, lo lindo de su corazón y de su vida. Por eso, hay muchos que quieren vivir como buenos, excelentes, fieles, mejores. ¿Sí? Así quieren vivir. Escondiendo sus pecados, sus maldades, sus corazones, desastres terribles. Escondiendo todas estas cosas malas y feas. Quieren fingir como honestos, como fieles, humillados, excelentes. Hipócritas son los seres humanos. Por eso Dios, a través de la Biblia, nos muestra nuestro corazón verdadero hasta lo profundo y descubre. Esto es tu corazón. Esta es tu vida. Dios nos muestra a nosotros este punto. Jesucristo, para nacer, para venir en semejanza de carne de pecado a este mundo, necesitaba el cuerpo. Este cuerpo de Jesucristo nació a través de estas mujeres sucias, como Tamar, como Ruth, Rahab, Betsabé. Sí. Entonces, a través de este punto, Dios nos muestra sobre nuestro ser. Eso es nuestra identidad. Eso es nuestro ser verdadero. Por eso en este mundo la gente esconde su realidad, su maldad, su suciedad. Esconde todo. Luego quiere demostrar su parte excelente, presentable. Pero ¿qué pasa? Los que viven como buenos, justos, excelentes, mejores, no pueden encontrar con Jesucristo. La mujer que fue sorprendida en el acto mismo de adulterio, ella también vivía escondiendo su maldad, su pecado, su suciedad, su vergüenza. Pero un día fue sorprendida. Se descubrió en el acto mismo del adulterio. Qué vergüenza, ¿verdad? Ya no había más excusa ni manera de esconder su maldad. Todo el mundo se levantó contra esta mujer. Maldita es esta mujer. ¿Cómo esta clase de mujer puede vivir en el barrio nuestro malogrando el ambiente? Desastre está esta mujer. Señores, vecinos, que vengan todos. Vamos a apedrearla. Según la ley de Moisés, nos manda a apedrear tales mujeres. Así estaban. Se levantaron muchas personas contra esta mujer, queriendo arrojar la piedra contra ella.
Pero entre esta mujer y los demás que querían arrojar las piedras, ¿acaso podría haber diferencia? Para Dios no hay ninguna diferencia. Para Dios, entre esta mujer adúltera y los demás que están acusándole a esta mujer, no había diferencia. Para el Señor, todos los son pecadores. Para el Señor Jesucristo, ante el Señor Jesucristo, todos los seres humanos son desastres, malditos, pecadores, sucios. Sí. Por eso Jesucristo vino para llamar a los pecadores. Pero ¿qué pasa? Ante el Señor, los seres humanos quieren quedarse como limpios, excelentes, arrogantes, elegantes. Como son diferentes a esta mujer. Esta mujer, Señor, ¿sabe qué? Ella adulteró. Esta maldita mujer. ¿Yo? No. Soy presentable, excelente, mejor, bueno, diferente. Qué hipocresía, ¿no? Es abominación para Jehová. Jesucristo, Él veía todo, el corazón de los demás. En el corazón de ellos también había fornicación, adulterio, desastre estaba. Pero ellos querían arrojar la piedra contra esta mujer, juzgándola, acusándola. Jesucristo descubrió el pecado de ellos. El que está sin pecado entre vosotros, sea quien arroja la piedra primero. Ante esta palabra del Señor Jesucristo, nadie pudo arrojar la piedra contra esta mujer. ¿Por qué? Todos tenían pecados. Todos estaban en pecados. Sí. Pero ellos no se quedaron arrodillados ante Jesucristo, al lado de esta mujer, sino se retiraron en silencio, tirando la piedra. ¿Eso qué quiere decir? Porque ellos se retiraron así nomás, hasta último momento. Ellos no querían ser pecadores ante Jesucristo. No querían ser pecadores ante el Señor. No querían ellos demostrar su realidad. Por eso huyeron. Lastimosamente, ellos no pudieron recibir el perdón de sus pecados como esta mujer. Entonces Jesucristo, ¿por qué descubre el pecado? Para limpiar sus pecados, para librarlo de sus pecados, del juicio, de la condenación. Eso es el corazón de Dios. Eso es el corazón de Jesucristo. El pecado debe ser descubierto sí o sí. Cada uno tiene que ser pecador delante de Jesucristo. Si no, no puede aceptar la palabra del Señor Jesucristo. Sin reconocer sus pecados, sus maldades, no pueden creer en Jesucristo lastimosamente. Para que cada uno pueda creer en Jesucristo, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Descubre su pecado de cada uno. Lo que está bien escondido en el profundo del corazón de cada uno. Descubre.
Eso es la manifestación más grande del Espíritu Santo. ¿Qué cosa? Descubrir sus pecados y sus maldades. El que haya la gracia ante el Señor se quedará arrodillado ante Jesucristo como pecador, maldito, miserable. Así se va a quedar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Señor Jesucristo para esa persona desastre, miserable, maldita, pecadora? ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno, Señor, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Jesucristo le entregó a esta mujer el perdón del pecado. ¿Por qué no hay condenación del pecado? ¿Ella no adulteró por eso? No, ella adulteró, sí, eso sí, sin duda. Pero Jesucristo le dice a esta mujer, ni yo te condeno. No hay condenación, mujer. ¿Sabes qué? Yo ya quité el pecado del mundo. Yo voy a pagar la paga del pecado, ¿sí? Por el mundo, por ti. No te preocupes. Por eso tú eres limpia, tú eres inocente, tú eres justa. No hay más condenación para ti. Eso es lo que quiere entregar Jesucristo a cada uno de los seres humanos. ¿Por qué para esta mujer nomás, sino para todos? Ustedes oyeron esta voz del Señor que les dijo a ustedes, ni yo te condeno. Oye, eres inocente, eres santo, eres justo, eres perfecto. Ustedes oyeron esta justificación de Jesucristo. Felicidades si oyeron. Si no oyeron aún, ¿saben ustedes por qué? Porque aún no quieren ser pecadores, malditos, desastres delante del Señor Jesucristo. Sino quieren seguir siendo excelentes, elegantes, buenos, presentables, mejores. Como general, Naamán no quería ser leproso. Por eso no quería quitarse su armadura, su vestido. No quería lavarse. Para lavarse hay que quitar todo, ¿no? En el río Jordán. El tema no era la calidad del río, sino en el río Jordán, para lavarse, Naamán, todo lo que escondió hasta aquel momento, su herida, su mancha, desastre, sucia, él cubría todo con su vestido, con su armadura. Pero para lavarse hay que quitarse todo, ¿no? Sí. Él por eso quería volverse nomás. Me voy, enojado. Porque no quería ser leproso, no quería ser descubierto como hombre desastre, maldito, pecador, miserable, ante el siervo de Dios y ante los demás también. Por fin, él se bañó 7 veces. Quiere decir que él se quedó descubierto como leproso ante todos. Esta es la posición bendita.
El que se descubre su pecado, él es bendito. Señor, soy pecador. Señor, soy maldito, soy desastre. Esta mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. Eso fue la bendición de ella. Por eso ella se quedó sin palabra. Ella estaba por morir por su pecado. De parte de ella ya se acabó la esperanza, la solución, la manera. Ya no había nada de posibilidad para evitar de esa destrucción y del juicio. Ya le llegó el fin de su vida. En ese momento Jesucristo trabajó. Ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Quién podría oír la voz del Señor y recibir la promesa del Señor y recibir la libertad del pecado por la palabra del Señor? El que cree en la palabra del Señor. El que acepta la palabra del Señor como esta mujer. Por eso Dios en la Biblia puso esta historia tan terrible. Que es lo que nos quiere mostrar. Nuestro corazón así es. La vida nuestra es así, como la vida de Tamar. ¿Por qué Dios quiere descubrir tantas cosas así en la vida nuestra? ¿Por qué Dios puso su nombre en la genealogía de Jesucristo? Nos quiere demostrar a nosotros. No he venido a llamar a justos, sino a los pecadores, al arrepentimiento. Dios tiene solución. Dios ya preparó el cuerpo de Jesucristo. Dios nos ama. Dios ya preparó la vida eterna. Dios ya preparó el perdón eterno del pecado. Sí, por supuesto. Pero ¿para quiénes? ¿Quién puede creer en Jesucristo? Los pecadores, los malditos. Sí. Dios, así trabaja en la vida nuestra. Los justos por sí mismos, los presentables, los excelentes, no pueden recibir la salvación del pecado por Jesucristo. Sino, ¿qué es lo que van a hacer ellos? Seguirán tratando de ser excelentes, mejores, buenos, queriendo demostrarlos a los demás. Así es. Satanás. Así engaña a los seres humanos. Mira, tú eres mejor, tú eres excelente. Escóndelo, tu suciedad, tu maldad. Y presentarle a los demás tu parte excelente, mejor, limpia, presentable. Tú eres mejor que fulano y mengano. Con ese orgullo critica a Jesucristo también y menosprecia a Jesucristo, pisotea. Eso es la estrategia de Satanás. Cuando el Espíritu se manifiesta, hace esta obra primeramente. ¿Qué cosa? Descubre la realidad, descubre el pecado. Y así se queda delante de Dios como pecador 100%, que no tiene ninguna esperanza ni posibilidad. Ahí está la realidad. Amados, no hace falta esconder sus pecados. Así no se puede esconder tampoco. Dios quiere descubrir todos nuestros pecados. ¿Para qué? ¿Para condenar? ¿Para avergonzarnos? De ninguna manera.
para librarnos de nuestros pecados, para salvarnos del pecado, para limpiar nuestros pecados. Por eso es diferente. Hay los que llevan la vida presentable escondiendo sus pecados y maldades. Hay los que llevan la vida libre del pecado por la fe en Jesucristo, por la promesa de Jesucristo. No cualquiera puede creer en Jesucristo, sino el que no tiene ninguna esperanza ni salida, el que no puede hacer nada de nada por sí mismo, el que no puede salir del pecado por sí mismo, él puede creer en Jesucristo. Entonces, por Cristo, enseguidita, puede salir de pecado, puede salir de la destrucción también. Dios preparó a Jesucristo y nos envió. Pero lastimosamente hay muchos que están procurando aún para lograr la salvación por sí mismo, para agradarle a Dios, para lograr el cambio en su vida por sí mismo. Están tratando, procurando. ¿Por qué no se acaba ese intento? Porque aún no se da cuenta que es pecador 100%. Aún confía. ¿Por qué no cree en Jesucristo? Porque aún puede confiar en sí mismo. Yo soy excelente, yo soy mejor. Claro que sí, yo cometí pecado, pero yo hice también cosas buenas, excelentes, lindas. Por eso aún no quiere rendirse. Sino sigue luchando, buscando lo mejor. En ese corazón Jesucristo no puede manifestarse. Aunque uno quiera creer en Jesucristo, no puede creer. No puede. Teóricamente sí, es fácil, pero no le llega la paz, ni la certeza, ni la libertad del pecado, porque no cree en Jesucristo. Porque la palabra del Señor Jesucristo no tiene poder ni valor. Así es. Amados, ustedes están libres del pecado. Felicidades. Si aún no están libres, si tienen pecado todavía, entonces, en vez de esconderlos, fingir ante los demás como excelente, como bueno y mejor, fiel, sino que reconozcan sus pecados y sus corazones como están. Dios tendrá misericordia de aquellas personas que vienen ante el Señor como pecadores, desastres, sin esperanza, sin ninguna esperanza en sí mismo. Dios nos ama tanto a nosotros. Por eso nos da todo lo mejor de Dios. Ahí está la vida nueva, el perdón de pecado, la santificación, la justicia de Dios. Todo lo que Dios nos da a nosotros, por Jesucristo nos viene a nosotros. Por eso Dios quiere descubrir nuestra realidad, nuestro pecado perfectamente para llevarnos a Cristo. Para que Cristo nos dé la libertad del pecado y la vida nueva. Por Cristo. Todo lo que es por la carne no sirve, es carne nada más. Por lo que es de Cristo, nacido del Espíritu Santo, es la verdad. Ahí está la vida eterna, ahí está la libertad, ahí está la esperanza, la alegría también. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios.
Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Las escuelas teológicas. (1999년) 페루리마 신내청원 집회를 하는데 가슴이 얼마나 뛰는지 견딜 수 없었어요. Él predicó solamente la sangre de Jesucristo. Esa gran campaña evangelística se convirtió en una oportunidad para abrir un gran camino para la misión latinoamericana. Dice el capítulo 9 de Hebreos que Jesucristo se presentó ante el santuario o en el santuario celestial no hecho de manos. Se presentó para quitar de en medio el pecado. ¿Y sabe qué me gusta de ese capítulo 9 de Hebreos? Que por la obra de Jesucristo, Él en la cruz compactó la consumación de los tiempos, compactó el tiempo, porque Dios no está sujeto a tiempo, Dios es eterno. Así es que ahora tenemos redención eterna. A través de su siervo nos leía este pasaje de Hebreos capítulo 10, verso 14, que nos dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Que mi vida de santidad no depende de mí, sino que en Cristo ya he sido santificado. Que en Cristo, en esa obra perfecta en la cruz, no hay nada más que yo pueda hacer, solo creer en lo que Él hizo por mí.
Médico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo. Vamos a buscar la palabra de Dios, San Mateo capítulo 23, del versículo 23 voy a leer. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y trasgáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo, ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que sea derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los
que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la águila junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta el versículo 39 he leído. Leyendo San Mateo capítulo 23, completamente está saliendo la exhortación hacia los profetas, hacia los fariseos y a los escribas. Estaba lleno de exhortación, ¿no? Entonces, ¿por qué Jesucristo estaba enojado? Y también, ¿por qué estaba exhortando a los fariseos, escribas? Creo que Jesucristo estaba teniendo gran amor hacia ellos. Porque Jesucristo sabía que ellos no podían cumplir el mandamiento de Dios. Aunque estaban esforzando, procurando, pero entre los fariseos y escribas nadie podía cumplir el mandamiento de Dios. Dentro de su corazón está lleno de pecado. En su corazón está acumulando el deseo de matar, fornicar, adulterio, también robar, codicia. Y luego aparentemente quiere mostrar buenas obras. Eso es como si fuera una tumba, sepulcro. Dentro del sepulcro está lleno de hueso, cadáver, sale gran olor feo, pero tapando de tumba y pintando con cal. En aquel entonces la gente se ve como blanco, ¿no? En Corea del Sur, por la costumbre, tradición, no hace sepulcro como departamento encima de la tierra, sino que solamente todo ataúd pone hacia dentro de la tierra, enterrando y tapando la tierra. Solamente pone redondo las tierras y luego pone como superficialmente de la tierra donde sale como montaña, ¿no? Pequeñita. En aquel entonces pone como pastos. Es decir, que nunca puede edificar como departamento que mete ataúd. Por eso nunca he visto estas cosas, pero cuando empecé a vivir en Bolivia, Paraguay, al ver cementerio que estaba poniendo como ¿cuántos pisos? Uno de 5 pisos de arriba, y preparando de cemento para meter ataúd. De lejos, para ver cementerio como si fuera un pueblo. Por eso a veces no preguntaban, ¿quién vive allá? Porque se ve una casita, algún sepulcro está muy lujoso, ¿no? Grande. La verdad que como si fuera una casa. Al preguntar, ¿quién vive allá? Dice que no vive nadie, sino que esos son como cementerio.
Entonces, en Israel también, ¿no? Usando una cueva de piedra y metiendo la gente, un muerto, y tapando la piedra, y luego pinta como tipo cal o blanco para que se ve un poco lindo. Entonces nuestro Señor Jesucristo estaba contando hacia nuestro corazón, ¿no? El corazón de nosotros normalmente produce el pecado, porque aunque no quiere pensar sobre maldad, ni quisiera tener el deseo malo, pero normalmente se levanta de nuestros corazones. Es como igual que un árbol de acacia. Frente de nuestra casa hay 2 árboles de acacia. Según mi punto de vista, este árbol nos da solamente una cosa buena, es que sombra. Cuando hay sol, se queda sombra. Pero en la época de otoño, como ahora, ¿no?, que estamos teniendo, cada día se caen hojas, cada momento se cae. Entonces puede valer y luego se queda otra vez. Pasando 1 hora, se queda. Y en el verano, bajo de rama de árbol de acacia, se cae como líquido, como si fuera una gota de pegamento. Debería llevar como uno de 10 años, así piensa. No sé muy bien por qué había plantado el árbol de acacia, porque el árbol de acacia crece rápidamente y también aguanta por sed, aunque no hay mucha lluvia, y aguanta, pero no tanto bueno, no tanto bueno. Entonces, característica de árbol de acacia, así lleva, y llevando espino, goteando algo de líquido, como si fuera pegamento. Es que hace daño la vida del ser humano. Significa que hay muchos árboles, como árbol de mango, árbol de manzana, el árbol de caqui y todo. Son buenos. Pero este árbol de acacia, no tanto bueno. Entonces, todos los hombres del mundo son como igual que este árbol de espino y acacia, que sale espino para picar la gente. Significa que nosotros ya nacimos con este pecado, con esta característica, ya no tanto bueno. Pero el ser humano quiere formar su corazón, su vida, para que sea excelente, para que sea como justo, ¿no? Durante muchos años, entre los fariseos, escribas, estaban mostrando su buena obra, cumpliendo mandamientos de Dios, amando a Dios y también amando a los prójimos. Pero en este capítulo de San Mateo 23 sale resumen de las obras. ¿Cuál era? Siempre ellos mataban a los profetas de Dios. Imagínense. Viviendo bien, cumpliendo bien, entonces ¿por qué mata a los siervos de Dios? Eso es totalmente diferente, ¿no? Contrario.
Es decir, que Jesucristo estaba exhortando a los fariseos. Ustedes son hipócritas. ¿Cuál es hipocresía? En su corazón está odiando contra el siervo de Dios. Está teniendo el deseo de robar, pero aparentemente quiere mostrar, yo amo a Dios, al siervo de Dios. Así es. Pero nuestro Señor Jesucristo estaba hablando así. Otra vez, 33, ¿cómo dice? 33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ya, una pregunta. La mayoría de los fariseos escribas, según sus opiniones, ¿estaban sirviendo a Dios o no? Estaban sirviendo a Dios. ¿Estaban cumpliendo mandamiento de Dios o no? Sí, estaban cumpliendo mandamiento de Dios. Pero según el resumen de Jesucristo hacia sus obras, ¿cómo está dando la sentencia? Se van al infierno, todo completo. Por eso, ¿cómo puede escaparse el juicio del infierno? Así dice. Entonces, para los que estaban esforzando guardar el mandamiento de Dios, quiere vivir mucho mejor que las rameras, publicanos, ellos iban a aceptar el juicio de Jesucristo. Nunca iba a absorber la palabra de Jesucristo con su corazón. ¿Por qué? Por apoyar en sus justicias. Se llama la justicia humana. Por apoyar en su obra. Por eso no acepta. Qué curioso. Jesucristo era Salvador. Por esa razón Jesucristo quería salvarles, darles la bendición, la misericordia, pero ellos no querían aceptar la gracia de Jesucristo y la sentencia de Jesucristo. Solamente ellos confiaban en sus obras. Miserable. Hoy en día también. ¿Quién está rechazando el Evangelio? ¿Quién está menospreciando la redención eterna de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién no acepta el perdón eterno? Los que cometen, los que andan con la inmundicia, o los que están mostrando sus obras. Los que están mostrando buenas obras, ellos no pueden absorber. ¿Por qué? No llega esta exhortación hasta su oído ni su corazón. Por esa razón, ¿no? Dios permita a toda la gente para que sean quebrantados de corazón. Es una bendición. Creo que entre ustedes, los que están participando en este estudio bíblico pastoral, descubriendo el tiempo pasado, creo que Dios había permitido algo en sus vidas para que fracasaran, para que tuvieran algo de inmundicia, para que probaran algo de amargura de sus vidas. Porque la gente cuando vive bien, cuando sale bien, ya si no hay problema nada en su vida, entonces no puede comparar el juicio de Dios y su espíritu, sino que
solamente piensa solo, ¿no? Por sí mismo. Yo soy fiel, yo amo a Dios, yo estoy esforzando a cumplir el mandamiento de Dios. Creo que tal persona como yo puedo entrar en el reino de Dios. Así piensa. Pero todos los fariseos, escribas, la mayoría de ellos no querían aceptar la palabra de Jesucristo. Por eso estaban luchando. Porque estaban luchando contra Jesucristo. Ellos tenían sus propios caminos. El camino de ellos era que el camino de la ley, para esforzar cumplir el mandamiento de Dios, para amar a Dios, para amar al prójimo. Pero nosotros podemos descubrir estas palabras. El versículo 23. Así dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Ya? Nuestro Señor Jesucristo estaba hablando dos cosas. Una es, está reconociendo que los fariseos creo que estaban dando diezmos después de cosechar algunas cosas y dando diezmo al Señor, alabando a las obras de ellos, pero ellos dejaban, no sabían cuál era la justicia, eso es, la misericordia, la fe. O sea, según la explicación de Jesucristo, ¿cuál era falta para los fariseos y escribas? La justicia, se llama la justicia de Dios. La misericordia, ¿qué significa? Dios quiere tener la misericordia hacia ellos, pero ellos no querían aceptar. También Dios tanto quiere que tengan la fe para ser salvo, para ser justificado, santificado y perfeccionados. Pero entre los fariseos solamente podían dar ofrenda, diezmo, pero ellos no podían adquirir la justicia de Dios, la misericordia de Dios, la fe. Por esa razón, el Evangelio verdadero está explicando sobre tres cosas. Uno es la justicia de Dios, la misericordia de Dios y luego la fe. Veamos la justicia de Dios. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. El versículo 10 sale: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Acá sale santificación. ¿Ya? Significa que nosotros éramos pecadores. Nosotros no podíamos cumplir el mandamiento de Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo cargó el pecado del mundo y fue crucificado, luego derramando toda la sangre. Él hizo la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios somos santificados, así dice, mediante la ofrenda
del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Para siempre dice. ¿Quién dice? Dios dice. ¿Quién nos hizo santificación? Nuestro Señor Jesucristo. Eso es la fe. Por la fe nosotros podemos sentir que somos santificados, porque Jesucristo nos santificó. Y luego el versículo 14, ¿cómo dice? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, así dice. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir que somos perfectos? Porque no podemos cumplir mandamiento de Dios. Pero uno que tenga la misericordia de Dios y teniendo la fe, ya puede decir, sí, Señor, yo soy perfecto. ¿Por qué yo soy perfecto? No por mi obra, sino de la obra de Jesucristo. Teniendo esa fe, es muy importante. Cuando yo estaba viajando con mis hijos que tenían poca edad, ¿no? Como adolescentes, ellos cuando viajan conmigo ya no tenían nada de preocupación de sobrepago. Cuando tenía 12 años, entonces ¿cómo yo puedo cobrar el precio de boleto de avión para viajar a Perú o a Bolivia? ¿Cómo yo puedo pedir? Porque yo sé que ellos ya no tienen plata nada, no puede ganar nada siendo adolescente. Cuando quiero llevar yo a ellos, en aquel entonces yo tengo que cubrir lo que necesita. Nuestro Señor Jesucristo sabía muy bien que nosotros no podíamos cumplir nada de mandamiento de Dios. Por eso Jesucristo encargó en vez de nosotros para ser crucificado. Por eso la muerte de Jesucristo es que estaba cancelando el precio de pecado de nosotros. Antes de tener esta fe, yo también era pecador. Durante 10 años, mientras tanto que estaba congregando la iglesia de Corea del Sur, me sentía como pecador. Orando al Señor, siempre yo estaba pidiendo perdón. Señor, perdóneme, yo soy pecador. Nunca había sentido como perfecto. Pero misma persona, en el año 1990, el día 26 de mayo, creo que ya pasó. Entonces, mire ahora, hace 30 años atrás, un día Dios me hizo entender, escuchando explicación del Evangelio por medio de un evangelista, que Jesucristo quitó todos nuestros pecados. Es aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego Hebreos capítulo 9, el versículo 11, 12, él estaba explicando, así dice, 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Significa que en el cielo hay el tabernáculo de reunión original. El tabernáculo de reunión que hizo por medio de Moisés era copia, no era original. Original está arriba. El versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Mire, esta palabra en mi corazón consideraba como la palabra de Dios viva. Dice que una sola vez para siempre habiendo obtenido eterna redención. Eternamente canceló
todos mis pecados, según la Biblia, me justifica. Según la palabra de Dios me dice que Jesucristo una sola vez para siempre había obtenido eterna redención. Impactó esa palabra. Eso es la misericordia de Dios. Llegando en mi corazón, se cambió mi mente, mi corazón. Dios me llama como perfecto, justo, santo. Entonces, amén, yo acepto, Señor. Yo no apoyo nada de mi obra. Por eso yo no puedo decir que ya he guardado mandamiento de Dios. Nunca yo he guardado mandamiento de Dios. Tampoco puedo guardar mandamiento de Dios hasta morir. Pero yo soy perfecto. ¿Por qué? La Biblia me da justificación. Como testimonio, como dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos capítulo 10, el versículo 17, así dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El versículo 18, ¿cómo dice? Pues, ¿dónde hay remisión de estos? No hay más ofrenda por el pecado. Imagínense, esta palabra me dice que nunca más me acordaré. ¿Quién no va a acordar de mis pecados y transgresiones? Dios. Según la palabra de Dios dice que no va a recordar de mis pecados. ¿Cómo yo puedo decir que yo soy pecador? No, yo no soy pecador, porque mi identidad fue cambiada, adoptado, hijo de Dios. Ahora soy salvo. Ahora yo soy justo, hijo de Dios. Todos los que están creyendo en Dios, todos los que están escuchando esta palabra, espero que abran sus corazones hacia esta palabra. No hay más ofrenda para el pecado. ¿Por qué? Ya una sola vez para siempre había obtenido eterna redención. Es decir que ya canceló todo. Por ejemplo, hoy en día, observando en Facebook, siempre sale publicidad. Civil Day. No sé muy bien cuál es el Civil Day. Civil Day es decir que ya por medio de internet puede comprar algo, ¿es cierto? Y luego descuento 30% hasta 60%, etcétera, etcétera. Mucha gente compra por medio de internet, está bien, Civil Day. ¿Ya? Pero siempre acompaña en cuota 24 meses. Por eso, al ver barato, solamente paga al mes como $20. ¿Este producto es $20? No, hasta 24 veces tiene que pagarlo. Caro. Significa que ya hay dos opciones, ¿no? Cada mes tiene que pagar. O al contado, una sola vez, todo, ¡pam! Si una vez y cancela todo, entonces si viene otra vez una petición de pago, entonces la gente reclama, mire, yo tengo factura que yo cancelé una vez todo, porque está pidiendo otra vez. ¿Podemos reclamar o no? Podemos reclamar a la empresa. Mire, yo he pagado por medio de tarjeta de crédito. Disculpe, algo fue error, entonces ya vamos a anular todo. Es igualito. Nuestro Señor Jesucristo, llevando el pecado del mundo, una sola vez para siempre había obtenido eterna redención. Él hizo justificación, santificación y perfección a cada uno de nosotros. Tenemos la certeza de la promesa de Dios.
teniendo la Biblia. Entonces, Dios ¿cómo cobra? Constantemente. Usted es pecador, usted tiene que entrar en el infierno. La paga del pecado es la muerte. No, Señor, yo no quiero pagar más. ¿Por qué? En vez de mí, su Hijo amado ya canceló una sola vez para siempre. ¿Dónde está escrito? Acá está escrito. Usted hizo por medio del Espíritu Santo. Eso es, yo quiero que sepa eso. Entonces, esa es la fe verdadera, la fe verdadera. Es decir, que para recibir la salvación es gratis. Para ser salvo es gratis. Por eso, teniendo la justicia de Dios, la misericordia de Dios y también la fe verdadera, nosotros estamos predicando sobre la verdad. A través de la sangre de Cristo, ya la gente puede ser salvo, justo y santo y perfecto. Gracias. El día de hoy así terminamos. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día nosotros podemos aprender la palabra de Dios por su guía, también por medio del apoyo del Espíritu Santo del Señor, que cada día nos da sabiduría y entendimiento. Por eso nosotros podemos alabar a su nombre, Señor. Y también bendiga a todos los que están escuchando esta palabra para que sean transformados como siervos de Dios, para que prediquen el Evangelio al mundo. Gracias, Señor, por darnos este tiempo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación. Fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.
Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Lucas. Vamos a iniciar. Leer San Lucas capítulo 11 del versículo 5 voy a leer. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, habéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló, pero algunos de ellos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Hasta el versículo 17 he leído. Doy gracias al Señor porque, como lo que nosotros estamos compartiendo entre los pastores, los hermanos que unen en el estudio bíblico pastoral, antes de iniciar esta palabra, y nosotros hemos saludando, conversando. En mi corazón está surgiendo un deseo que ustedes sean como motivados y que sean como maestros de la palabra de Dios, cada su país, cada su ciudad, cada su casa, cada su hogar. Porque escuché esta palabra, ¿no? Pastor Oxuba es mi maestro pastor cuando él tenía poca edad, porque él recibió la salvación 19 años. Luego, aprendiendo la palabra de Dios por medio de un misionero norteamericano, y luego uno de un año, él había aprendido la palabra de Dios, fue enviado a una ciudad muy retirada de ciudad, ¿no? Como campo, se llama Acoctún.
Siempre él estaba predicando, pero no estaba nadie, ni un miembro. Además, no tenía casa alquilada, sino que estaba viviendo gratuitamente un lugar donde estaba sirviendo a sus antepasados, pero alguien tenía que cuidarlo, ¿no? Por eso él se quedaba. Y luego un día él estaba quedándose en su habitación y visitó una señora, y esa señora se llama Son Olsun, su apellido es Son, Olsun Son, y ella preguntó a su amiga, que era la dueña de la casa del pastor, le dijo que, amiga, ¿en su casa alguien está alquilando? Sí, está viviendo un evangelista. ¿Un evangelista? ¿Él predica la palabra de Dios? Sí, creo que sí. Mientras tanto que conversaba entre dos señoras, Pastor Suba se nota que ya una visitante que estaba conversando. Por eso él salió de su habitación, saludó, y luego conversando la palabra de Dios, que Jesucristo llevó todos sus pecados y limpió de sus pecados. En aquel entonces ella aceptó la palabra de Dios, simplemente, ¿no? Además, ella tenía su marido que era ciego. Imagínense, ¿no? Teniendo su marido siendo ciego, quedándose en su casa. ¿Quién tiene que trabajar en esa época? Como 1964, por ahí. Toda parte tenía mucha dificultad económicamente, ¿no? Pero imagínense la casa de ella, más peor, porque su marido era ciego. Por esa razón, después de recibir la salvación, ella estaba preparando comida y cruzando como tipo una montaña pequeña para llegar a la casa del pastor, y llevando un poco de alimentación y comida. A menudo estaba llevando, porque Pastor Suba no tenía alimentación. A menudo estaba ayunando. Por esa razón, Pastor Suba estaba recibiendo poco de comida, comiendo y luego predicando la palabra de Dios. Pero un día, un misionero, creo que de Inglaterra, por ahí, y él le ofreció a Pastor Suba para que dirigiera una iglesia de Changpalli, o diferente que Akokton, ¿no? Hay mucha diferencia, como distancia, como no sé muy bien, 1 hora por ahí, hay distancia. Por eso, Pastor Suba tenía que llegar a la iglesia de Changpalli, de Akokton. En aquel entonces no tenía tiempo para avisarle a esa hermana Wolsun, así dicen. En aquel entonces, ella, cuando visitó a la casa de evangelista, y ya no estaba. Entonces siempre estaba escuchando, recibiendo la palabra de Dios, y grandemente llegó como desesperanza en su corazón. Por eso un día ella tuvo la decisión para buscar al pastor. En esa época, ¿no? Como una vez 5 días, y por turno había establecido en la calle como feria, y transformando como mercado temporal. En aquel entonces siempre Pastor Suba estaba predicando de calle, por eso ella estaba visitando en el mercado de Changpalli.
Y estaba observando, por fin ella encontró al pastor Oksupa que estaba predicando. Y luego le saludó y le dijo, pastor, ¿por qué sin aviso? ¿Por qué se fue? ¿Qué hago yo? Y luego, pastor Oksupa con ella bajo el árbol conversó. Pastor Oksupa le encomendó, así dijo, hermana, desde ahora usted tiene que predicar la palabra de Dios en su casa. Pero ella no tenía mucha capacidad para enseñar la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Por eso ella no aceptó. Decía que, pastor, yo no, porque yo soy ignorante, yo no puedo. Pero pastor Oksupa le regañó y le exhortó. Usted está menospreciando mi palabra siendo como joven. No, yo soy siervo de Dios, por eso acepte mi palabra. Desde aquel tiempo ella tuvo la decisión, regresando a su casa, invitando a los niños en su casa, predicando la palabra de Dios. Pero en su casa no solamente llegaban los niños, también jóvenes, adultos. Había un joven que había sido como enfermo de tuberculosis y él estaba siendo futbolista, pero estaba a punto de morir. Por eso él fue expulsado de su casa, porque en la casa vivía su hermano mayor y su madre, pero un día tuvo la decisión para rechazar ese hombre. De repente, siendo como mendigo, ¿no? Ese hombre ya no podía quedarse. Por fin, ella encontró ese hombre, ¿no? Y invitó a su casa. Y ese hombre, muchacho, siendo mendigo, ya no tenía dónde iba a quedarse, ¿no? Por eso, al llegar a la habitación de esa hermana, solamente se quedaba sueño, por eso dormía, mientras tanto que estaba escuchando la palabra de Dios, dormía. Y luego cuando se despertó, ya, y creo que le ofreció poco de comida, ¿no? Y comía poco a poco. Pero ese muchacho, como fue mendigo y también era enfermo, ¿no? Tuberculoso, pero un día él recibió la salvación y luego ingresó en la escuela teología de Misión Buenas Nuevas y luego hoy en día está siendo gran siervo de Dios en Wonju de Corea del Sur. A través de ella ya muchos hermanos, contactos recibiendo la salvación, fueron establecidos muchos pastores actualmente. Además, hasta morir ella tenía gran don de Dios, orando al Señor, y para los endemoniados rechazó al demonio. Porque cuando ella vivía en la ciudad se llama Kwonbin, en aquel entonces había muchos endemoniados. Cuando empezó a orar con los endemoniados que se quedaban en su casa, orando uno de 15 días, máximo un mes, desaparece demonio y se fue sanado. Hasta morir ella estaba teniendo salud y estaba sirviendo a Dios. Imagínense, ¿no? Pastor Oksupa, cuando le encomendó, le pidió que predicara la palabra de Dios, ella aceptó con ese corazón. Ya encontró mucha cantidad de gente entre los que escucharon la palabra de Dios a través de esa hermana, Sonal Sun, y fueron establecidos como siervos de Dios. Por eso yo digo a los pastores, los hermanos que no tienen cargo, no tengan temor nada, porque
Dios va a manifestar a través de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo del Señor. Pero ¿cuándo Dios va a trabajar? Cuando uno ¿qué? Predica. Significa que aunque sabe mucha cantidad de la palabra, pero no puede conversar, no puede presentar ante la gente, no sirve. No trabaja el Espíritu Santo del Señor. Por eso Dios tanto quiere que hablemos nosotros acerca de la verdad, acerca del perdón eterno, nuevo nacimiento. Por esa razón nosotros podemos ver esta palabra, ¿no? Y como dice, así dice el versículo 9. Y yo os digo, pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. Dios es bueno, Dios es nuestro Padre Celestial. Si nosotros hubiéramos recibido la salvación, ya nosotros tenemos el Espíritu de nuestro Dios. Por eso nosotros tenemos que creer que en nuestro corazón vive nuestro Señor Jesucristo por el Espíritu Santo del Señor. Pero anteriormente, cuando nosotros podíamos creer, cuando teníamos sentimiento, emoción, y caliente, algo caliente. Si alguien quiere sentir algo caliente, ya en el mercado se vende una bolsa para echar de agua caliente, con esa bolsa de goma y mete hacia su pecho y quedándose uno de 5 minutos va a llegar gran calor. Sí, yo tengo eso porque hace mucho frío en el clima de Santiago, por eso a menudo estoy usando eso. Significa que mucha gente está siendo engañado de Satanás, porque el Espíritu Santo del Señor como si fuera fuego y caliente, algo maravilloso. No, el Espíritu Santo del Señor es espíritu. El espíritu es, nosotros no podemos sentir nada. Por ejemplo, Dios es espíritu. Dios dice que Él va a permanecer todo el mundo, hasta el universo, todo dice. Entonces, ¿cómo nosotros podemos sentir que Dios está aquí? ¿No está? Dios está. Pero una persona quiere sentir por su sentimiento humano. Eso es problema. Hoy en día nosotros tenemos celular. Cada persona, ¿no? Cuando visita a otra casa, otro edificio, creo que de primero confirma, ¿este edificio funciona Wi-Fi o no? Wi-Fi. Mucha gente ya hoy en día no quiere gastar de megabytes de internet, ¿no? Porque paga dinero, por eso quiere usar Wi-Fi. Wi-Fi, ¿dónde está Wi-Fi? Wi-Fi es decir que para confirmar de señal de internet, ¿se ve señal frecuencia de internet? No se ve por nuestra vista, pero sale antena de como digital dentro del celular que aparece. Acá está señal. Internet se dice como la casa pastoral. Por favor, deme contraseña para instalar internet. Así pide, ¿no? Es como igual, ¿no? Nosotros tenemos que creer que Dios dice, Jesucristo dice, yo voy a estar con ustedes hasta fin del mundo. Voy a estar, dice. Nosotros, ¿cómo tenemos que aceptar esta palabra? Voy a estar con ustedes, con vosotros. Nosotros tenemos que decir, amén, gracias. Ahora está en mí. Ahora está con nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Así tiene que interpretar. Pero ¿cuál es el problema? La gente quiere acompañar con su sentido sentimental. Hoy estoy muy contento, por eso me parece que el Espíritu Santo del Señor está trabajando.
De ninguna manera. Por ejemplo, entre los pastores, a menudo se pelea con su esposa o no. Pero especialmente cuando pelea el día domingo en la mañana, antes de predicar. Yo no peleaba bastante, ¿no? Pero a veces surgía en mi vida, ¿no? El día domingo en la mañana yo tenía que pensar poco de Biblia, la palabra de, pero sí discutía, ¿cómo va a sentir mi corazón? ¿Va a sacudir algo? No está quedándose como tranquilo. Entonces, sintiendo mal, entonces, ¿cómo yo puedo presentar ante el púlpito? ¿Cómo yo puedo predicar? Por eso el Señor Jesucristo, como dice, tiene que negarse. Uno que quiere seguir atrás de mí. Es decir, que negándose su sentimiento, como si fuera que nada pasó, y presenta. ¿Sabe que hay un pastor de Misión Buenas Nuevas, un pastor, expositor de aula de evangelización, es muy famoso, se llama Hangul Lee. Pastor Hangul Lee, y a través de su predicación, mucha gente había recibido la salvación. Pero él tiene mucha fama de nosotros, que en primer lugar, que entre matrimonios que se pelean. Cualquier momento pelean. Y cualquier momento. Hoy en día está siendo como anciano, por eso no está peleando, ¿no? Creo que no tiene fuerza, ¿no? Tranquilo ahora. Pero anteriormente cuando era joven, ya grandemente estaba peleando. Imagínense peleando, y ya gritando, en su corazón ya está lleno de rabia, odio, y luego ya, ¿cómo puede predicar? ¿Sabe? Nada que ver sentimiento. Porque Dios trabaja solamente la palabra de Dios, por la palabra de Dios. Es como igual que, ¿no? Después de terminar la guerra, había escondido bomba en la tierra. Pero entre los niños se encuentran bombas, no sabía para controlar, ¿no? Y sin saber y puede tocar de la cabeza, se explota. ¿Por qué se explotó la bomba? No importa, niño, adulto, no depende de uno, sino que se toca la cabeza donde va a iniciar a explotar, se explota. ¿Por qué? Tiene poder solamente dentro de bomba, no de persona. Nosotros tenemos que confiar en la palabra de Dios. Tiene poder. Dice así, uno que pide pan, entonces, ¿cómo puede dar roca? O uno que pide a su padre pescado. ¿Ah? Papá, yo quiero comer pescado. ¿Pescado? Un momento, trayendo víbora. Coma eso. Víbora vivo. ¡Wow! Si una vez va a presentar, yo creo que los hijos se escapan de la casa. ¿Es cierto o no? Por eso, Señor Jesucristo dice que cuando pide a su Padre, responde, dice. Cuando nosotros apoyamos a Dios, predicando el Evangelio, Dios va a responder, Dios va a trabajar. Hoy en día, ¿no? Estoy trabajando bastante, porque estoy creando forma de academia de enseñanza de coreano. Informe en Facebook. Y más de 1,300 personas desde México, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Panamá, de República Dominicana. Un montón de gente está agregando. Y luego yo estaba diciendo, ¿no? No solamente puede escuchar mi enseñanza de coreano, sino que ya hay prueba, examen. 5 niveles. Por esa razón ya había pasado primer nivel 6 veces. Total, ¿cuánto hasta hoy? 143 sobre como 1,300 personas.
Significa que cada día nosotros estamos atendiendo. Porque imagínense, ¿no? Yo solo puedo agregar en mi WhatsApp 1.300 personas de sus nombres y dándoles texto desde mañana hasta la noche. No puedo descansar nada, ni un momento. Sí, puedo descansar poquito nomás. Pero en mi corazón surgía una alegría. ¡Wow! ¿Cómo yo puedo atender mucha cantidad? Por eso el día de hoy yo estaba pensando, ¿no? Creo que Dios me dio este sentido. Entre los que pasaron nivel 3, nivel 2, como conocidos de mi enseñanza, quiero establecer a ellos para que enseñen para los que no tienen nivel ni 1.0, para que tengan capacidad, para que hagan prueba conmigo, para que sean como el nivel 1, porque desde punto 0 inicia y escala hasta 5. Entonces, imagínense, ¿no? Nada que ver conmigo, todos los que están estudiando, desde el principio no conocían nada, pero a través de enseñanza de coreano, ya poco a poco yo estoy demostrando quién soy yo. El día de hoy, antes de hacer clase, yo estaba testificando cómo yo vivía cuando era niño, cómo yo podía estudiar, también cómo yo recibí la salvación, cómo yo fui y enviado a Bolivia para ser misionero de Bolivia, Paraguay, Costa Rica, Chile. Ya, poco a poco estoy presentando ante los estudiantes que conozcan que soy pastor. También nosotros hemos invitado a algún grupo al retiro espiritual. Y por eso, uno de 70 personas ingresaron en el retiro espiritual. El día de hoy así está participando alguna persona en este momento. Significa que Pastor Usuba nos enseñó. Con toda la manera tiene que encontrar la gente enseñando, educativo y enseñanza, la palabra. ¿Por qué? Sirve. Toda la cosa sirve que cuando nosotros encontramos por medio de enseñanza de intelecto y también educación y también academia de inglés, coreano, etcétera. Todo sirve porque sin encontrar la gente, ¿qué es lo que podemos entregar? ¿Cómo nosotros podemos predicar? Por eso, en este siglo, ¿no? En este momento ya, 2021, teniendo pandemia, por eso, por medio de internet, por medio de WhatsApp, sin encontrar en presencial, en vez de presencial, ya nosotros tenemos que contactar, hablar, predicar. Pero antes de predicar y abrir algo nuevo, ya de primero nosotros tenemos que creer que Dios me ayuda, Dios me acompaña, Dios hace grande cosa para que yo pueda desarrollar, ayudar, predicar. Significa que antes de ver fruto, nosotros tenemos que confiar en Dios. Así es. Por eso, como dice, buscando, golpeando, llamando, Dios va a responder, abrir la puerta, puede aliar, así dice, por la fe. El día de hoy, así terminamos. Gracias. Vamos a orar al Señor. Señor, le damos gracias, Señor, porque Dios nos rescató de nuestros pecados. También Dios nos da la sabiduría, también inteligencia, porque Dios tanto quiere usar nuestra vida para que nosotros podamos contactar mucha gente, enseñando la palabra de Dios, educando el evangelio a las naciones y también con mucha estrategia. Nosotros podemos contactar muchos jóvenes, adolescentes, también adultos,
para contactar, conocer mucha cantidad de gente. Por fin nosotros podremos predicar el Evangelio. Creo que Dios va a bendecir constantemente en este grupo por medio de este estudio bíblico pastoral. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.